es, en primer lugar, la fosforilación de ADP, ¿verdad? El profesor Ferro les acaba de explicar con mucho detalle cómo el ATP es considerada la moneda energética de la célula, ¿verdad? La ATP se utiliza para impulsar numerosos procesos energónicos del organismo, y esto implica que de alguna manera nosotros debemos obtener ese ATP, ¿verdad? Y el ATP se obtiene por fosforilación de ADP. Entonces lo que vamos a hablar en esta primera parte de la presentación es acerca de la fosforilación de ADP, que puede darse por dos mecanismos: fosforilación a nivel de sustrato y fosforilación oxidativa. Como nos queda poco tiempo, probablemente solo alcancemos a hablar de la fosforilación a nivel de sustrato, así que estos otros temas van a quedar para la clase del jueves. Pero antes de entrar específicamente en fosforilación, quisiera razonar un poquito sobre algo. ¿Qué tipo de reacción creen ustedes que es la fosforilación de ADP? ¿Endergónica o exergónica? A ver, después de todo lo que se habló, yo me imagino que ustedes saben eso. ¿La hidrólisis de ATP cómo es? Exergónica. Claro, la hidrólisis de ATP es exergónica. Por tanto, la síntesis de ATP por fosforilación de ADP debe ser endergónica. Claro. Entonces, ¿cómo deben ser los procesos que permitan fosforilar ADP? ¿Qué clases de procesos deben ser? No favorables. No, a ver. La fosforilación de ADP es un proceso no favorable, no espontáneo, endergónico. Por lo tanto, para que ocurra, debe vincularse a procesos exergónicos, ¿verdad? A procesos que liberen energía, ¿sí? Y a nivel de metabolismo, tenemos dos formas generales de liberar energía. Una es por hidrólisis de los compuestos ricos en energía, y la otra es por reacciones de oxidación, o sea, por las oxidaciones biológicas, ¿verdad? Entonces, esos dos tipos de procesos que son exergónicos, la hidrólisis de moléculas ricas en energía y las oxidaciones biológicas, son los que pueden utilizarse para fosforilar ADP. Por eso es que hablamos de dos tipos de fosforilación. Fosforilación a nivel de sustrato, que implica la síntesis de ATP acoplada a la hidrólisis de moléculas ricas en energía. Y la síntesis de ATP que se produce como consecuencia de las oxidaciones biológicas, ¿sí? Entonces vamos a hablar probablemente en lo que resta de esta clase de esta primera modalidad de obtención de ATP, que es por fosforilación a nivel de sustrato. Bueno, en este diagrama se representa del lado izquierdo los procesos exergónicos del metabolismo, aquellos que cursan con liberación de energía. Decíamos que pueden ser reacciones de hidrólisis de moléculas ricas en energía y reacciones oxidativas, ¿verdad? En ambos casos, la energía liberada se puede utilizar para fosforilar ADP a ATP. Estos procesos forman parte de las reacciones del catabolismo, es decir, las reacciones del catabolismo, que como ya habíamos mencionado al principio del año, las reacciones del catabolismo son esencialmente hidrólisis y oxidaciones. Entonces, estos tipos de reacciones exergónicas liberan energía que puede utilizarse para fosforilar ADP a ATP. Por otra parte, veremos que las reacciones del anabolismo, particularmente las reacciones biosintéticas, como les mencionó hace un rato el profesor, son reacciones endergónicas, o sea, demandan energía. Por tanto, y en muchos casos, esta energía es proporcionada por la hidrólisis de ATP. No en todos los casos. Hay ciertas reacciones energónicas que son impulsadas por otros, mediante otras estrategias, ¿no? Bien, entonces vamos a concentrarnos nosotros en los procesos metabólicos que nos permiten obtener ATP. Y entre esos procesos están la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa.
Vamos a hablar primeramente acerca de la fosforilación a nivel de sustrato. Puede definirse como un conjunto de reacciones acopladas energéticamente mediante la transferencia de fosforilo. Es decir, una molécula rica en energía, como el fosfonol piruvato, la creatina fosfato, el 1,3-difosfoglicerato o el succinil coenzima A, al hidrolizarse proveen la energía necesaria para impulsar la fosforilación. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De un compuesto de energía que se hidroliza y la energía liberada por esa hidrólisis permite fosforilar ADP. Es decir, la energía de la hidrólisis se transfiere directamente al ADP para que pueda fosforilarse. Ahora bien, cuando hablamos de fosforilación a nivel de sustrato, otra vez, hay dos modalidades o dos mecanismos distintos, por decirlo de alguna manera. Hay moléculas ricas en energía que de por sí son transferentes del grupo fosfato, el fosfonol piruvato, la creatina fosfato y el 1,3-difosfoglicerato, porque poseen fosfato en sus moléculas, fosfatos unidos mediante enlaces ricos en energía. El profesor ya les explicó qué tipo de enlace, recordarán, ¿verdad? Anhídrido mixto de ácido, fosfolamidato, etc. Bueno, entonces ya hablaron de estos compuestos. Cuando estos se hidrolizan, se libera una gran cantidad de energía y entonces esa energía se utiliza para transferir el fosfato al ADP y formar ATP. Pero estos compuestos, además de proporcionar energía, mediante su hidrólisis también son transferentes del grupo fosfato. En cambio hay otros compuestos ricos en energía, como el succinil-CoA, por ejemplo, que no es portador del grupo fosfato. O sea, este no es un transferente de fosfato, pero sí puede liberar, al hidrolizarse, gran cantidad de energía que permite la fosforilación de ADP. Solo que el fosfato en este caso viene de otro lado, ¿verdad? Es fosfato o fosfato inorgánico. Bueno, un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato del ADP es el que se da por la hidrólisis de la fosfocreatina. Entonces, en esa reacción, fosfocreatina más ADP reaccionan conjuntamente para formar creatina más ATP. Entonces, la hidrólisis de fosfocreatina, que es la reacción de arriba, es exergónica. La fosforilación de ADP, que es la reacción de abajo, es endergónica. Si se acoplan las dos, entonces la energía liberada por la hidrólisis de la fosfocreatina y el fosfato se transfieren al ADP para formar ATP. La enzima que lleva a cabo ese acoplamiento es la creatina quinasa, una enzima muscular. De hecho, ¿ustedes ya dieron enzimas en el laboratorio? Hoy empezamos, profesor. Hoy empezamos. Bueno, seguro, si ya no hablaron, van a hablar de la CK o creatina quinasa, porque es una enzima muscular que tiene importancia diagnóstica, la famosa CK. Pero resulta que la CK no tiene solamente un rol en el diagnóstico clínico, sino que tiene un rol metabólico muy importante. Esta reacción catalizada por la creatina quinasa permite al músculo disponer en forma rápida permite satisfacer las demandas de ATP en forma rápida en el músculo, ¿verdad? Para un movimiento brusco, ¿verdad? O como les comentaba a los chicos de la otra sección. A ver, ¿qué otra forma tiene el músculo de obtener ATP? A ver. ¿Qué quemamos nosotros para obtener ATP? Fosforilación oxidativa por ácidos grasos. Claro, o sea, si yo voy a caminar al parque, a trotar o voy al gimnasio, la mayor parte de la energía, la mayor parte del ATP que van a consumir mis músculos para la contracción viene de la oxidación de la glucosa a los ácidos grasos, ¿verdad? Que es básicamente fosforilación oxidativa, que genera grandes cantidades de ATP. Ahora, si a mí, no sé, se me está por caer algo en el pie y tengo que sacar el pie rápidamente,
para evitar que se aplaste, o me quemó algo en la mano y tengo que sacar la mano rápidamente para no seguir quemándome. ¿Les parece a ustedes que yo tengo tiempo, el músculo tiene tiempo de oxidar glucosa o ácidos grasos para obtener la energía necesaria, el ATP necesario? No, profe. No, ¿verdad? Imposible. El movimiento tiene que ser instantáneo prácticamente. Casi yo ni me entero. Esa señal casi ni llega al cerebro, ¿verdad? Es una reacción automática. Entonces, esa pequeña cantidad de fosfocreatina que está en el músculo es como una reserva que permite un suministro rápido de ATP, porque cuando se necesita ATP, entonces la fosfocreatina transfiere fosfato al ADP para formar ATP, mediante una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Esta reacción en realidad es reversible, puede transcurrir en ambos sentidos, porque, bueno, la hidrólisis de la fosfocreatina tiene una delta G estándar más negativa que la del ATP. Es decir, que la hidrólisis de fosfocreatina libera mayor cantidad de energía que la hidrólisis de ATP, por lo cual, a iguales concentraciones de todas estas sustancias, la reacción va a transcurrir en el sentido que está escrita. O sea, la fosfocreatina tiende a transferir fosfato al ADP para formar ATP y creatina y no al revés. Sin embargo, como estos delta G de hidrólisis del ATP y la fosfocreatina no son tan diferentes, o sea, no están tan alejados, la reacción se comporta como una reacción reversible. Y el sentido de la reacción puede invertirse si aumentan las concentraciones de ATP. Entonces, como todas las reacciones reversibles cercanas al equilibrio, están gobernadas por acción de masa. Entonces, cuando hay mucha fosfocreatina, la reacción tiende a ir en sentido directo. Cuando hay mucho ATP, el ATP transfiere fosfato a la creatina para formar fosfocreatina, ¿verdad? Entonces, la función de esta reacción es justamente proveer al músculo del ATP necesario para la contracción muy rápida, para los primeros segundos de contracción. Pero es un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. Si comparamos, claro que todavía no hablamos de la fosforilación a nivel de sustrato, de la fosforilación oxidativa, pero cuando hablemos de la fosforilación oxidativa van a ver que tiene ciertas peculiaridades, ciertas características inherentes, como el hecho de que implica oxidación de combustibles, implica transferencia de electrones a través de un sistema de transporte electrónico, ¿verdad? Implica la presencia de membranas, o sea, mitocondrias intactas, ¿verdad? Entonces, a diferencia de todo eso, la fosforilación a nivel de sustrato no requiere oxidación de sustratos ni transferencia de electrones, no hay transporte electrónico a través de membrana, ¿verdad? Es un proceso muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Y porque se da en un solo paso, en una sola reacción. Otra estrategia del músculo para obtener ATP de forma rápida es la glicólisis anaeróbica, ¿verdad? Pero en realidad ni la glicólisis anaeróbica es lo suficientemente rápida en algunos casos, ¿verdad? Porque la obtención de ATP por glicólisis anaeróbica requiere de varias reacciones. O sea, la glicólisis tiene 10 reacciones, ¿verdad? Entonces, es mucho más rápida la obtención de ATP por glicólisis anaeróbica, es mucho más rápida que la fosforilación oxidativa, pero no tan rápida como la fosforilación de ADP a partir de la fosfocreatina. Requiere de una sola enzima, justamente por eso es muy rápido, ¿verdad? Pero tiene la desventaja de que está limitado por la disponibilidad de moléculas ricas en energía en las células. O sea, no hay mucha creatina fosfato para generar ATP de forma rápida. O sea, eso es como para salvar la urgencia, ¿verdad? Pero después, si la contracción debe sostenerse, ya va a requerir ATP obtenido por otros mecanismos, ¿verdad? La glicólisis anaeróbica y la fosforilación oxidativa. Bueno, la fosforilación a nivel de sustrato
permite fosforilar ADP en condiciones fermentativas, es decir, en condiciones anaeróbicas. ¿Qué nos referimos con esto? Ausencia de oxígeno, ¿verdad? Porque la fosforilación oxidativa, por su nombre, por el nombre que lleva, requiere de la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, en la fosforilación a nivel de sustrato no se necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay transporte de electrones, no hay reacciones oxidativas. Veremos otros ejemplos de fosforilación a nivel de sustrato. Por ejemplo, la hidrólisis de succinil coenzima A, que como habíamos dicho, los acil coenzima A son compuestos ricos en energía. ¿Me esperan un segundo, por favor? Succinil coenzima A, de un proceso muy exergónico, libera gran cantidad de energía que permite la fosforilación de GDP para dar succinato, coenzima A, y GTP. Esta es una reacción del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y de hecho es la única fosforilación a nivel de sustrato en el ciclo de Krebs y permite generar GTP, que es un análogo del ATP, ¿verdad? Solo que en lugar de adenina tiene guanina. Fíjense que en este caso, o sea, estamos hablando de otra modalidad de fosforilación a nivel de sustrato en el sentido de que el compuesto rico en energía que se hidroliza, provee de la energía necesaria para fosforilar GDP, pero no del grupo fosfato. El grupo fosfato, o sea, viene del medio, ¿verdad? Está como fosfato inorgánico. Otro ejemplo, la enzima recibe, o sea, el nombre de la enzima es succinil coenzima A sintetasa. Otra reacción de fosforilación a nivel de sustrato es cuando dos moléculas de ADP reaccionan para dar ATP más AMP. ¿Por qué se puede dar esta reacción? Recordarán ustedes que acaban de analizar con el profesor la estructura del ATP y vieron que tiene dos enlaces ricos en energía, el ATP, ¿verdad? Dos enlaces fosfanhídridos. Bueno, entonces si el ATP tiene dos enlaces fosfanhídridos, el ADP tiene uno, ¿sí? Por tanto, dos ADP pueden generar la misma energía que un ATP. Ese concepto vamos a aplicar después para entender lo que es carga energética. Bueno, pero la cuestión es que dos ADP pueden reaccionar de tal manera que uno de esos ADP se hidroliza y transfiere el grupo fosforilo al otro para dar ATP más AMP. Es decir, el ADP que transfiere el grupo fosforilo queda convertido en AMP y el que lo recibe queda convertido en ATP. Como la delta G de hidrólisis de los dos enlaces ricos en energía es la misma, entonces obviamente esta reacción está muy cercana al equilibrio y es una reacción reversible. Por tanto, como toda reacción reversible, ¿de qué va a depender que transcurra en un sentido o en otro? O sea, ¿cómo está regulada? La concentración. Exactamente, por concentración de reactivos y productos. Es decir, cuando la concentración de ATP y AMP son altas, entonces la reacción tiende a transcurrir en sentido inverso. Cuando la concentración de ATP es baja, ¿verdad? Entonces la reacción tiende a transcurrir en sentido directo. Cuando la enzima que cataliza esta reacción se llama adenilato quinasa o unión quinasa. Entonces, acabamos de ver que en la fosforilación a nivel de sustrato podemos generar ATP mediante la hidrólisis de otras moléculas ricas en energía, ¿verdad? En esta tabla se muestran los valores de delta G estándar de hidrólisis para diferentes compuestos ricos en energía, de los cuales ya hemos hablado. El fosfonol piruvato con un delta G de hidrólisis de menos 61,9 kJ por mol o menos 14,8 kilocalorías por mol. El 1,3-difosfoliserato con una delta G de hidrólisis de menos 49,4 kJ por mol o menos 11,81 kilocalorías por mol. La conversión de kilojoules a kilocalorías por mol se hace dividiendo el valor de la energía en kilojoules por 4,18. La hidrólisis del
ATP para dar AMP más pirofosfato, tiene una densidad de hidrólisis de menos 45,6 kilojoules por mol. La de acetilfosfato menos 43,1. La de fosfocreatina tiene el mismo valor. La hidrólisis de ATP para dar ADP más fosfato inorgánico, que es la que se da con mayor frecuencia, tiene una delta G hidrólisis de menos 30,5 kilojoules por mol, o lo que es equivalente a menos 7,3 kilocalorías por mol. Bueno, como les comentó el doctor Ferro, el ATP y todas estas moléculas que hemos mencionado se consideran moléculas ricas en energía, ¿verdad? Y él también les dijo, o sea, ¿cuál es el parámetro para decir que una molécula es rica en energía o no? ¿O es de alta energía o de baja energía? Bueno, es el ATP. El ATP marca el punto de referencia, ¿verdad? Es decir, que el ATP y cualquier otra molécula que tenga un valor de delta G estándar de hidrólisis más negativo que el ATP se consideran moléculas ricas en energía o moléculas de alta energía. Entonces aquí podemos ver el ATP, que marca el punto de referencia, ¿verdad? Entonces, todas aquellas moléculas, todos aquellos compuestos cuya delta estándar de hidrólisis sean más negativas que el ATP, se consideran moléculas de alta energía. Y todas aquellos compuestos cuyos valores de delta G de hidrólisis sean menos negativos que el ATP, se consideran moléculas de baja energía. Entre estas tenemos a los ésteres orgánicos comunes, como por ejemplo glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glicerol 3-fosfato. Fíjense que estos son ésteres ordinarios, es decir, el grupo fosforilo ha esterificado con un OH nomás, con el OH del carbono 1 o del carbono 6 de la glucosa. Entonces, es un éster fosfórico normal, ¿sí? Por eso es que la hidrólisis, si bien todas estas hidrólisis son también favorables, la hidrólisis de glucosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, son todas favorables, tienen valores de delta G estándar negativos, solo que sus delta G de hidrólisis son menos negativos que los del ATP. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto, fosforilar ADP implica invertir esta reacción, ¿verdad? Implica unir ADP más fosfato para dar ATP. ¿Cuál sería la delta G estándar de la fosforilación de ADP? A ver quién me puede decir. Sería positivo. Claro, sería este mismo valor pero positivo, ¿verdad? Si es en kilojoules, sería más 30,5 kilojoules por mol, o en kilocalorías, más 7,3 kilocalorías por mol, ¿verdad? Ahora bien, entonces, para fosforilar ADP, la fosforilación de ADP no va a ser una reacción espontánea ni favorable. Entonces, ¿qué estrategia puedo usar para hacer que ocurra? Acoplarla con otra reacción más exergónica. ¿Cuál podría ser? El fosfonol piruvato. En realidad cualquiera de estos, ¿verdad? Fosfonol piruvato, 1,3-difosfoliserato, acetilfosfato, fosfocreatina. O sea, cualquier reacción de hidrólisis de un compuesto rico en energías, bueno, cuya delta G de hidrólisis sea más negativa, o igual o más negativa que la del ATP, va a permitir fosforilar ADP mediante un mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, que todos estos compuestos pueden transferirle fosfato al ADP para formar ATP. Bien, ¿qué pasa con estos otros a los cuales denominamos compuestos de baja energía? ¿La hidrólisis de estos puede fosforilar ADP? A ver. No. ¿Por qué? ¿Por qué si su hidrólisis es exergónica también? Porque es menor a lo que necesita la hidrólisis. Claro, exactamente. Porque la energía que liberan no es suficiente para fosforilar ADP. Es menor. Entonces lo que ocurre en este caso es lo contrario.
¿verdad? La hidrólisis del ATP libera energía suficiente para fosforilar glucosa a glucosa 1-fosfato o a glucosa 6-fosfato o para fosforilar glicerol a glicerol 3-fosfato. Entonces, en síntesis, la hidrólisis de estas moléculas ricas en energía permite fosforilar ADP y la hidrólisis del ATP libera energía suficiente para fosforilar estos azúcares y alcoholes a sus formas fosforiladas. Esto podemos, aquí hay un compuesto rico en energía adicional que es muy importante para nosotros, pues lo vamos a encontrar en muchas vías metabólicas, que es la acetilcoenzima A. ¿Y por qué lo coloco fuera de la tabla? Porque en realidad no es un compuesto fosforilado, pero sí tiene gran interés porque es un compuesto rico en energía. Fíjense, tiene una delta G de hidrólisis de menos 31,4 kilojoules por mol, o menos 7,5, un poquito más alta que la del ATP. Por tanto, el acetilcoenzima A puede considerarse un compuesto rico en energía. Ahora, la hidrólisis, si bien la hidrólisis del acetilcoenzima A da suficiente energía con fosforilar ADP, no es esa la utilidad que le damos al acetilcoenzima A. En realidad, la energía de hidrólisis de los acetilcoenzima A se utiliza más que nada para transferir grupos acílicos, o sea, para transferir grupos acilo derivados de ácidos carboxílicos que participen en alguna reacción que de otra manera podría ser endergónica, ¿verdad? Así vamos a ver, por ejemplo, de que la hidrólisis de acetilcoenzima A libera energía suficiente para que el grupo acetilo se condense con oxalacetato y forme citrato en el ciclo de Krebs, ¿verdad? O la hidrólisis del acetilcoenzima A permite que este participe en la síntesis de colesterol o de ácidos grasos, y así sucesivamente. Bueno, en esta figura podemos, está representada la información contenida en esa tabla, pero de una forma menos detallada, pero más esquemática, sobre todo para mostrar, fíjense, está en escala de valores de delta G de hidrólisis, yendo de 0 a los más negativos. Entonces, el que está más arriba en esta figura es porque tiene una delta G de hidrólisis más negativa, libera más energía al hidrolizarse. ¿Sí? Tenemos al fosfonolpiruvato, 1,3-difosfoglicerato, fosfocreatino. ¿Qué habíamos dicho de estos compuestos? Y en el medio, entre los compuestos de alta energía y los de baja energía, que son los éteres fosfóricos comunes, tenemos al ATP. Entonces, podemos ver que la hidrólisis del fosfonolpiruvato, del 1,3-difosfoglicerato y la fosfocreatina permiten fosforilar ADP y convertirlo en ATP. Por su parte, la hidrólisis de ATP libera energía suficiente para fosforilar la glucosa a glucosa 6-fosfato o el glicerol a glicerol 3-fosfato. Esto se da mediante el acoplamiento de reacciones, como vamos a ver a continuación. Yo sé que ya terminó la hora, pero necesito seguir unos minutitos más para equiparar con el otro grupo, para quedar igualados. Si alguien necesita salir, no se preocupen, pueden salir sin problema. Calculo que llegaremos hasta la 1. Bueno, entonces veamos de qué manera se da la vinculación entre estos procesos exergónicos y endergónicos para dar reacciones acopladas. Decíamos que los compuestos de más arriba son compuestos ricos en energía, pueden fosforilar ADP, mientras que los de abajo no pueden fosforilar ADP y en cambio son sintetizados a partir de la energía liberada por la hidrólisis del ADP. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de acoplamiento de reacciones. ¿Qué compuesto es este que tenemos arriba? A ver si lo reconocen. Bueno, fosfonolpiruvato. Tienen que ir familiarizándose con las estructuras, o si no, es muy difícil llevar adelante un curso de bioquímica si no conocen las estructuras. Bueno, este es el fosfonolpiruvato. La hidrólisis del fosfonolpiruvato da piruvato más fosfato inorgánico y libera una gran cantidad de energía, menos 14,8 kilocalorías por mol. Esto es en kilocalorías por mol. Bueno,
Decíamos que la hidrólisis de fosfonol piruvato puede acoplarse con la fosforilación de ADP para dar ATP más agua, ¿verdad? Está en una reacción endergónica. Consume 7,3 kilocalorías por mol. Ahora, este acoplamiento no consiste simplemente en sumar los dos procesos y decir, bueno, ok, se hidroliza el fosfonol piruvato, libera energía y fosfato y después alguien recoge esa energía y ese fosfato y va y lo coloca en el ADP para formar ATP. No es así, no funciona de esa forma, ¿verdad? Porque una vez que el fosfato y la energía se liberaron, ya no se pueden recuperar. Entonces, para que realmente este fosfato y la energía puedan ser utilizados para fosforilar ADP, debe haber un sistema efectivo de acoplamiento, ¿verdad? Y eso ese es el trabajo que hace la enzima, ¿verdad? O sea, en realidad, vamos a ver que este fosfato nunca se va a liberar del fosfonol piruvato, va a ser transferido directamente de este al ADP para formar ATP. Es por eso que cuando vamos a obtener la reacción total acoplada, nosotros tachamos los dos grupos fosfato. Pero esto no es una cuestión meramente matemática, mecánica, sino que en realidad, porque se asume que el fosfato que se libera por el fosfonol piruvato es capturado por el ADP, pero en realidad, como le dije, nunca se llega a liberar. Hay una transferencia directa del fosfonol piruvato al ADP para formar piruvato más ATP. Y esta es la reacción acoplada que es catalizada por la enzima piruvato quinasa. La delta G estándar de esta reacción total acoplada es la suma algebraica de los dos valores de delta G estándar de las reacciones que se acoplaron. Tiene un valor de menos 7,5 kilocalorías por mol. Entonces, fíjense que si yo les pregunto, ¿la fosforilación de ADP en forma aislada es un proceso endergónico o exergónico? Exergónico. La fosforilación de ADP en forma aislada es endergónico. Endergónico. Ahora bien, la fosforilación de ADP catalizada por la enzima piruvato quinasa es endergónica o exergónica. Ahí sí puede ser exergónico. Ahí sí es exergónica, porque lo que hace la piruvato quinasa es acoplar al mismo tiempo, hidroliza el fosfonol piruvato y transfiere ese fosfato y la energía del ADP para formar ATP. Entonces, la fosforilación de ADP por sí sola es endergónica, pero la fosforilación de ADP catalizada por la piruvato quinasa es exergónica, tiene una delta G de menos 7,5 kilocalorías por mol. Bien. Decíamos que el ATP sintetizado a partir de la hidrólisis del fosfonol piruvato permite a su vez fosforilar otros compuestos, como por ejemplo la glucosa. Es decir, este ATP ahora puede hidrolizarse. Proceso exergónico que libera 7,3 kilocalorías por mol. A ver, ¿por qué acá pongo la delta G 7,3 negativa y acá arriba puse positiva? A ver si están entendiendo. La fosforilación era un proceso endergónico. Claro, La hidrólisis así mismo. Las reacciones están escritas en sentido opuesto. Acá yo estoy sintetizando ATP. Por eso se requiere energía, eso es endergónico. Pero acá estoy hidrolizando ese ATP. La hidrólisis de ATP es un proceso exergónico. Entonces la delta G es negativa. Libera 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, esta energía liberada por la hidrólisis de ATP puede ser utilizada para transferir grupo fosforilo a la glucosa para dar glucosa 6-fosfato. De la misma forma que lo habíamos mencionado antes, no es que el ATP se hidroliza y después el fosfato y la energía se van y se unen a la glucosa, no es así. La enzima, que se llama exoquinasa, transfiere directamente el fosfato del ATP a la glucosa para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Y eso es lo que hacemos en el acoplamiento de reacciones. Por eso tachamos los grupos fosforilo, porque el fosforilo liberado por el ATP se une a la glucosa. Y
también tachamos el agua porque se repite a ambos lados. Entonces el proceso global, el proceso neto que queda es ATP más glucosa para dar ADP más glucosa 6-fosfato. Y esta es la reacción acoplada, catalizada por la exoquinasa, que es la enzima que fosforila la glucosa. Tiene una delta G estándar de menos 4 kilocalorías por mol, porque resulta de la suma algebraica de estos dos valores de delta G. Entonces, de la misma manera que les había planteado antes, si yo les pregunto, la síntesis de glucosa 6-fosfato a partir de glucosa y fosfato inorgánico, ¿es endergónica o exergónica? Endergónica. 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 Pero si yo les pregunto, la síntesis de glucosa 6-fosfato catalizada por la exoquinasa, ¿es endergónica o exergónica? Exergónica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fosforilación de glucosa por la exoquinasa, eso, aunque yo no lo diga, pero eso ya lleva implícito el que se da con hidrólisis de ATP. Entonces, la energía liberada por la hidrólisis de ATP excede la energía necesaria para impulsar la fosforilación de glucosa. Por eso hay un desprendimiento neto de energía y el proceso neto es favorable. Bien. Y para terminar, quisiera ilustrar el ejemplo de acoplamiento que acabamos de ver con la misma figura que había utilizado el profesor Perro para explicar el concepto de acoplamiento, ¿verdad? Yo tengo a este chico más pequeño que tiene que, bueno, subir una altura relativamente baja, pero como es subir, pasar a un estado de mayor energía potencial, la delta G de este proceso es positiva, un proceso endergónico, ¿verdad? Por otra parte, tengo a este chico más alto que va a saltar de una altura mayor. El proceso tiene un valor de delta G negativo. Ahora, así como se ve en la figura, yo podría utilizar la energía liberada por la caída de este chico para impulsar al otro más arriba. No, ¿por qué? Claro, tiene que estar acoplado de alguna forma, ¿verdad? Eso es lo mismo que pretender que el ATP se hidrolice por un lado y que después el fosfato y la energía se vayan para fosforilar la glucosa. No se puede. Tiene que ocurrir los dos fenómenos, los dos procesos en forma simultánea y acoplados de alguna forma. Entonces, en este caso, sería de sube y baja, ¿verdad? Ahora sí tenemos un dispositivo que permite que la energía liberada al caer este chico automáticamente se transfiera al otro para que pueda subir, ¿verdad? Entonces esto ilustra bastante bien cómo se acoplan los procesos exergónicos y endergónicos en el metabolismo. ¿Cómo sería en nuestro caso? El proceso endergónico que yo quiero impulsar es la fosforilación de glucosa, a glucosa 6-fosfato. Y el proceso más exergónico que tengo disponible, bueno, la fosforilación de glucosa tiene una delta G estándar de 3,3 kilocalorías por mol. El proceso más exergónico del que dispongo es la hidrólisis del fosfanol piruvato para dar piruvato, con una delta G estándar de menos 14,8 kilocalorías por mol. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para utilizar la energía liberada por la hidrólisis del fosfanol piruvato para fosforilar la glucosa? Bueno, hay un mecanismo de acoplamiento que en este caso es el ATP, ¿verdad? La energía de hidrólisis del fosfanol piruvato se utiliza para impulsar la fosforilación de ADP a ATP, ¿verdad? La fosforilación de ADP requiere 7,3 kilocalorías por mol, que son suministradas de sobra por la hidrólisis del fosfanol piruvato. Aquí ya, por eso el proceso neto, la reacción acoplada, que es la reacción catalizada por la piruvato-quinasa, tiene una delta G estándar negativa. Por su parte, este ATP luego puede hidrolizarse, ¿verdad? Y su delta G de hidrólisis, que es menos 7,3 kilocalorías por mol, puede utilizarse para la fosforilación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces aquí en realidad tenemos
dos pares de reacciones acopladas. La hidrólisis del fosfonol piruvato, que permite la fosforilación de ADP a ATP, y luego la hidrólisis del ATP, que permite la fosforilación de glucosa para dar glucosa 6-fosfato. Y con esto terminamos por hoy. Quisiera saber si se entendió la clase, si hay alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. No hay dudas. Bueno, entonces dejamos